1 de la tarde con 32 minutos. A esta hora queremos ahondar varios temas de la contingencia con la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo. Ministra, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por el tiempo, también a la disposición para conversar de varios hechos que marcan el día, bueno, y que han estado presentes en el último tiempo. Sí, hola Viviana, gracias por el contacto y muy buenas tardes. Ministra, quiero partir por lo que está ocurriendo con varios ministros de la Corte Suprema y citando lo planteado en el día de hoy por el ministro de Justicia, de señalar que el gobierno debe velar por el buen funcionamiento del sistema judicial, del poder judicial, algo que entendemos además es clave para la democracia. Pero ¿cómo se cumple esa función a su parecer? ¿Qué cosas deben ocurrir para efectivamente tener una confianza en el poder judicial? Bueno, primero recordar que respecto al caso Hermosilla y todas las derivadas que ha tenido esta causa que lleva adelante el Ministerio Público, hay una investigación de carácter penal que ha ido avanzando y nosotros seguiremos apoyando, respaldando y relevando la importancia que tiene el trabajo de la Fiscalía y el Ministerio Público en las investigaciones de los casos asociados a corrupción, que no solo tocan a ex asesores de gobierno, abogados o autoridades de administraciones del Ejecutivo, sino que también respecto a ministros o ministras jueces de la Corte Suprema. Ahora, respecto a las atribuciones del Parlamento, efectivamente también el Parlamento tiene un trabajo que está realizando, que no es solamente legislativo, sino que también de fiscalización, y por eso se han presentado acusaciones constitucionales, pero esto no debiese ni va a interrumpir la labor que tenemos que, en conjunto con el Parlamento, seguir desarrollando para empujar modificaciones legales, ¿no? Y eso implica, por ejemplo, entre otras cosas, a propósito de su pregunta, la tramitación de la reforma que vamos a presentar durante el mes de octubre al sistema de nombramientos en el Poder Judicial, de una manera que es un camino con el cual buscamos fortalecer evidentemente nuestra democracia y particularmente la institución del Poder Judicial. Y además otros mecanismos que a lo mejor no tienen que ver con el sistema de justicia o de nombramiento más bien, pero sí contribuyen a tener mejores herramientas por parte de nuestra institucionalidad para enfrentar estos casos, como el levantamiento del secreto bancario o la mejor regulación en materia de conflictos de interés, tráfico de influencia que existe en Chile. Y por otro lado, para el normal funcionamiento es seguir nombrando los jueces que están pendientes, ¿no? Porque no se puede paralizar la Corte Suprema y la justicia por culpa de algunas personas que están siendo juzgadas o investigadas tanto a través de acusaciones constitucionales en el Parlamento como a través de lo que hace el Ministerio Público. Sí, ministra, bueno, en relación al tema de la agenda legislativa y que esto no va a desviar o no va a cambiar ciertos tiempos que hay en relación a temas bien urgentes, pero hoy, por ejemplo, hubo una nueva, no duró nada, hay que decirlo obviamente, una nueva posibilidad de una acusación en este caso en contra de Mario Carroza. Entonces, ¿qué opinión también le merece? Porque además en todo el debate de esta discusión, de lado y lado se han hecho críticas a que se estaría politizando la acusación constitucional. Por ejemplo, desde el oficialismo se dice al momento de incorporar a Sergio Muñoz, porque era un antecedente que se tenía hace un año, y desde la derecha o la oposición al momento de incluir a Andrés Chadwick en la presentación que se hace en contra de Ángela Vivanco. Entonces, ¿cómo también usted toma ese debate respecto a Maya, que se defiende la acusación constitucional como una herramienta válida y legítima, quiero decir, de los parlamentarios, pero que ha terminado en estos otros aspectos que no dicen relación directa, por ejemplo, con lo que estaba primero, que era con aquellos efectos del caso Audios? Bueno, a ver, efectivamente existe una prerrogativa que tienen los parlamentarios de presentar acusaciones constitucionales, luego de evaluar su pertinencia para evitar que sean utilizadas como instrumento de la política pequeña, ¿cierto? Y más bien se han utilizado en su propio mérito, y es el propio Parlamento el que ha desestimado entiendo, de las intenciones de acusación constitucional que se querían presentar, que no decía relación obviamente con el caso en particular, el caso Hermosilla o el caso de la ex jueza Vivanco, ¿no? Y por lo tanto es el propio Parlamento el que autónomamente va determinando cuáles cursan y cuáles otras no. Ahora bien, yo quiero, a propósito de esta duda que ha existido, de si acaso estas acusaciones constitucionales, más allá de si puedan ser o no utilizadas políticamente,
interrumpen o obstaculizan la agenda legislativa, solo dos ejemplos que demuestran lo contrario. Ya, por ejemplo, logramos hacer avanzar el proyecto de cumplimiento tributario en el marco del pacto fiscal con un importante respaldo en el Senado y está para votarse, si es que no me equivoco, hoy día, miércoles, en la Cámara de Diputados y Diputadas para que pueda seguir avanzando. Un tema muy importante porque es para financiar el aumento de la PGU de 250.000 pesos y los aumentos de recursos en seguridad para policías, carabineros y PDI. Y además, hoy día, por ejemplo, aprobamos en la Comisión de Cultura, en la Cámara de Diputados, la idea de legislar del proyecto para modernizar Televisión Nacional. Sí. Pongo solo estos dos ejemplos, porque hay muchos otros más, que dan cuenta de que el Parlamento, independientemente de que quizá la atención se ha centrado en las acusaciones constitucionales, el Parlamento sigue votando y sigue avanzando en las distintas agendas legislativas que tiene. Ministra, después vamos a entrar también en el tema de Televisión Nacional en específico, pero quería preguntarle por la constante alusión que se está haciendo a la figura del exministro Andrés Chadwick, que incluso se le preguntó hoy al propio presidente Gabriel Boric, y se le ha pedido que pueda aclarar sus vínculos con Luis Hermosilla, y también esto estuvo presente en la acusación que vino desde el oficialismo. ¿Qué opinión tiene el gobierno en relación a la figura de él y si era válido o no que estuviera incluido en la presentación que se hizo por parte del oficialismo de la acusación a, por ejemplo, Ángela Vivanco? A ver, no sé si corresponde por parte del Ejecutivo entrometerse en las fundamentaciones o argumentos específicos que están en las acusaciones constitucionales. Lo que sí yo puedo señalar son dos cosas. Uno, es que una tarea la tiene el Poder Judicial, ¿cierto? Y particularmente el Ministerio Público, si es que en algún momento va a ser investigado en la arista penal el exministro del Interior de Sebastián Piñera. Y otra cosa es la responsabilidad política que tienen autoridades importantes de ciertos partidos que han sido autoridades de gobierno en explicar de cara a la ciudadanía más que por escrito la relación que se ha tenido con este caso, ¿no? Ya, ¿usted esperaría eso de él en su caso por su rol, sobre todo como figura pública y política, que él pudiese explicar también algo que incluso desde su propio sector se lo están pidiendo? O sea, claro, esto ha sido una solicitud amplia, ¿no? No quiero que esto se entienda como una solicitud de gobierno, porque hay una expectativa en general de la sociedad, incluso su propio sector, que pueda hablar, ¿no? Porque todavía hay ciertas dudas. Pensemos que los antecedentes que se tienen que son de público conocimiento hasta el momento, es que el señor Hermosilla, que sí está siendo investigado en una arista penal importante de corrupción, de los casos más graves que hemos tenido, obviamente, desde la vuelta a la democracia, es que fue asesor en los dos periodos de gobierno de Sebastián Piñera en el Ministerio del Interior. No era cualquier asesor, era un asesor de gabinete, y por lo tanto tenía un vínculo importante en esas administraciones, y no solo obviamente en el periodo del exministro del Interior Chadwick, sino que en el Ministerio del Interior particularmente, ¿no? De gobierno. Y yo creo que eso es algo que uno esperaría que se como aclarara, ¿no? Si es que él estos posibles delitos que ha cometido los hizo en su calidad solo de abogado o también de asesor ministerial. Y eso yo creo que es como lo que todavía requiere obviamente una mayor explicación independientemente de la investigación penal que ya está cursando por parte del Ministerio Público. O sea, más allá de la investigación, usted dice que ya hay antecedentes y evidencia concreta de ese vínculo. O sea, lo que sabemos hasta el momento es que independientemente de los trabajos que él hizo como abogado, él fue asesor del Ministerio del Interior durante varios años, ¿no? En dos periodos de gobierno. Y por lo tanto, además de ser un asesor, era parte de un gabinete, ¿no? Tenía un rol importante. Y lo que hay que despejar, obviamente, es que si los delitos que están siendo investigados tuvieron que ver solo con su calidad de abogado privado o también en su calidad de asesor en un ente que es público, ¿no? Que es del Poder Ejecutivo. Sí. Y eso, evidentemente, que es algo que al menos debería tener un cierto grado de explicación. Sí, un cierto grado de explicación, pero sobre todo aquí lo que está en la investigación y también en, por ejemplo, los argumentos de la acusación constitucional son los tráficos de influencia y todos los efectos que eso sabemos provoca también en la ciudadanía. Y es por eso que, por ejemplo, se defendía en la acusación desde el oficialismo la mención a Andrés Chadwick. ¿A usted le parece ese punto?
A ver, es que vuelvo al punto. Yo desconozco la redacción concreta y específica de todas las acusaciones constitucionales que se presentaron. Lo importante al final es que el debate que se dé en el Parlamento sea en función del mérito de las acusaciones y las responsabilidades que se logren establecer políticas y jurídicas en torno a el rol que han tenido los ministros de la Corte Suprema en relación a casos de corrupción, que estén vinculados o no directamente al caso Hermosilla o a la figura de Andrés Chadwick. Es una discusión quizá probablemente que sea más en el debate político, pero el mérito de la acusación tiene que ver con las responsabilidades personales en su calidad de ministros de la Corte Suprema de 3 de sus miembros, ¿no? Y más que los nombramientos que se pueden hacer o alusiones a otros personeros, ¿no? Yo no desconozco, insisto, el detalle de la redacción de todas esas acusaciones, pero es el Parlamento el que finalmente juzga en función de acusaciones que son personales a ministros de la Corte Suprema. Sí, ministra, quiero llevarlo también a otro tema muy presente esta semana, especialmente ya en algunas instituciones que han decidido, por ejemplo, la superintendencia presentar un oficio por la situación de Marcela Cubillo y este pago de 17 millones de la Universidad San Sebastián, y además también ya la Fiscalía Centro Norte, quiero decir, abriendo una investigación. ¿Qué opinión tiene el gobierno? Y se lo pregunto desde precisamente las decisiones que han tomado estas instituciones en relación al caso. Bueno, a ver, 2 cosas. Hay una investigación penal que inició el Ministerio Público. Supimos hace poco, cierto, que la Fiscalía decidió iniciar una investigación penal por este sueldo de la candidata Cubillos. Y por otro lado, una investigación administrativa que lleva la Superintendencia de Educación, dado que también se recibieron denuncias a la Superintendencia de Educación, lo cual ha implicado que la Superintendencia ha exigido antecedentes en un plazo máximo de 5 días hábiles a la Universidad San Sebastián para que respalde y acredite por qué o si se justifica esos 17 millones de pesos mensuales, ¿no? Eso es algo que debería estar, o sea, el plazo máximo entre viernes y lunes, probablemente la próxima semana, para tener una respuesta institucional de la universidad que dé cuenta si está justificado o no. Y luego viene, obviamente, la evaluación de si se requiere más antecedentes, etcétera. Pero eso es una arista que es de carácter administrativo, o más bien una investigación administrativa que le corresponde a la superintendencia. Ahora bien, en un caso, como lo he dicho en otras oportunidades, que es una universidad privada, pero por más privada que sea, tiene una legislación que debe respetar, porque en Chile tanto las universidades públicas como las instituciones privadas se someten a una legislación para la educación superior que define que no pueden lucrar, dado que además recibe recursos públicos. El 45% de los recursos que recibe la Universidad de San Sebastián son públicos, tanto del CAE, por recompras de crédito, etcétera, como por becas. Claro, y ese es el no tema tiene para gratuidad, usted. pero tiene beca. Tiene la beca Bicentenario, Juan Gómez Milla, si no me equivoco, y son importantes recursos públicos. Entonces la Universidad de San Sebastián igual se debe a estándares altos, dado que percibe más del 45% de sus recursos desde fondos del Estado. Sí, le quiero preguntar por eso, ministra, da una solamente... exigencia importante que, solo para terminar, implica obviamente que la universidad pueda aclarar y también saber si es que este es el único caso o hay otros casos más de similar magnitud como el de la señora Cubillos. Claro, porque usted también como parlamentaria, incluso también desde la dirigencia estudiantil y universitaria, el gran eslogan acá era el fin al lucro, ¿no? Y la universidad o algunos quienes han, o la misma Marcela Cubillo ha defendido que no hay una adquisición, por ejemplo, al sistema de gratuidad, pero si usted da en un punto, ¿no? El 45% de los ingresos en relación, por ejemplo, al año 2023, esto está y es información pública, proviene de recursos estatales, con las becas fiscales, con el CAE, con todos estos fondos concursables. Entonces, ¿cómo lo mira desde ese aspecto, desde el lucro, pero además también de la utilización de fondos públicos? Sí, mire, yo no puedo prejuzgar si es que finalmente esto constituye lucro o no, porque eso lo va a determinar la Superintendencia de Educación, a la cual le hemos dado facultades después de la última reforma de la educación superior para investigar a las instituciones si es que usan bien los recursos públicos y si es que están lucrando o no. Por lo tanto, si están incumpliendo la ley. Y además está la arista como penal que debería dilucidar si este caso
implica un financiamiento irregular, ilegal de la política u otro tipo de delitos, ¿no? Por lo tanto, yo no me puedo adelantar eso. Ahora, sí, lo que puedo decir es que hoy día tenemos una institucionalidad que está diseñada para abordar el incumplimiento de la exigencia de ser sin fines de lucro de aquellas instituciones que reciben recursos del Estado. Y esta es una de ellas, ¿no? Porque una cosa es juzgar el nivel de sueldo, si es que corresponde a la realidad del mundo académico, porque ya el antecedente que tenemos es que es más alto que el de la propia rectora de la universidad del Estado más importante de nuestro país, con una vasta trayectoria académica, ¿no? Que gana alrededor de 11 millones de pesos, si no me equivoco, y uno puede entrar en ese debate si es ético, si corresponde o no corresponde ese nivel de remuneración respecto a la realidad del mundo académico, y otra cosa es lo que pueda decir la superintendencia respecto a si es que esto podría eventualmente ser una forma de lucro asociado a mecanismos obviamente internos que puedan efectivamente hacer que los recursos, más que para pagar remuneraciones justas u otro tipo de servicios, sean para beneficios personales o de otra índole, ¿no? Sí. Eso es algo que la superintendencia debería poder dilucidar desde el punto de vista administrativo, y por otro lado lo que pueda dilucidar la investigación del Ministerio Público en lo que respecta a la lista penal. Ministra, y para usted, ¿hay mayor gravedad en este caso porque estamos hablando precisamente de una exministra de Educación? Bueno, a ver, yo diría más que lo personal, como gobierno, obviamente son casos sobre los cuales tenemos que tomar acciones, ¿no? De acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, y nuestro ordenamiento jurídico ha avanzado gracias a una lucha que efectivamente muchos dimos en su tiempo, ¿no? Y por lo tanto, con la gravedad o los impactos que tiene este caso, que ha sido a todas luces polémico, ha generado gran debate, gran preocupación. Lo bueno que podemos decir nosotros es que después de la reforma educacional que hemos empujado y que hoy día está vigente, la superintendencia puede exigir mucho más a las instituciones que lo que podía hacer antes, ¿no? Y cuando se detecta además que una institución incumple con lo establecido en la reforma educacional respecto al no lucro, hay sanciones grandes, ¿no? Y que tiene que, por ejemplo, ver con la pérdida de los recursos públicos que se tienen, hay otro tipo de intervenciones, incluso muchas veces de carácter administrativo, administradores provisorios, pero hay una institucionalidad más preparada para enfrentar este tipo de casos, y lo bueno es que, tomando el conocimiento de este y con una denuncia que los ciudadanos han podido presentar, en este caso particularmente un ciudadano, la superintendencia está actuando y está exigiendo respuesta en un plazo muy acotado, y esperamos tenerlas, ¿no? Porque si no, obviamente, tendría esto otras consecuencias, otras implicancias. Sí. Ministra, bueno, usted también, cuando nosotros comenzábamos esta conversación, hacía alusión a algunos debates legislativos. Uno de ellos tiene que ver con la situación de Televisión Nacional, del canal público, entendiendo también la relevancia, ¿no? Y eso siempre hemos sabido que el gobierno defiende de lo que significa también el rol que se tiene por parte de un medio. Pero ¿cómo ve la situación y la crisis financiera? No es de ahora, es de muchísimo tiempo, pero la pregunta es cómo se resuelve. Y usted también dice que la crisis principalmente pasa por una competencia desleal y cargas adicionales. ¿Podría también como profundizar un poco qué ocurre y cuál es la posibilidad precisamente, sobre todo desde el punto de vista económico, para Televisión Nacional? Sí, yo lo que he dicho en el contexto de que tenemos, si ustedes se fijan, en Chile y en el mundo, una crisis de particularmente los medios de comunicación masivos, particularmente los canales, que ha sido fruto de debate, incluso de seminarios, porque en general los canales se financian o autofinancian con publicidad. Y vemos una tendencia muy rápida, o sea, muy exponencial, a que la publicidad migre a financiar las plataformas digitales en vez de los canales. Y eso ha producido obviamente una crisis, entre otras cosas, ¿no? Una crisis de financiamiento. Y por lo tanto se produce un problema de competencia. No sé si exactamente jurídicamente competencia, pero hay un problema de competencia en el mercado de las audiencias a propósito de la búsqueda de publicidad, porque esta ha ido migrando a plataformas. Eso es un problema general, que repercute en los canales en general y también, obviamente, en el canal público Televisión Nacional, a lo cual se le agrega, más allá de ese contexto general, se le agrega que Televisión Nacional, a diferencia de las responsabilidades que puede tener otros medios privados o un medio privado,
TVN tiene, por ejemplo, el canal infantil, el NTV, que es el único que tiene una programación para niños y niñas en nuestro país. Tiene los centros regionales, que llegan a lugares donde otros no llegan. Tiene la señal internacional para informar a los chilenos en el exterior del acontecer nacional. Tiene el convenio con el Instituto Antártico para seguir manteniendo la soberanía en el territorio antártico. Es decir, tiene cargas que son exigencias por su misión pública que el resto obviamente no está obligado a tener, ¿no? Y por lo mismo, como país, si queremos seguir exigiéndole que a Televisión Nacional, por ejemplo, mantenga el canal infantil y la programación infantil, entonces tenemos que decir, bueno, hacemos que compita, hacemos que se financie con recursos privados o ayudamos a sostener esta misión pública con una estructura de financiamiento que la haga posible. Ese es el debate que hemos instalado, no nosotros en todo caso, sino que instaló ya el ex gobierno de Michelle Bachelet y el último gobierno de Sebastián Piñera con el proyecto que hoy día se votó en general, que fue el proyecto que dejó el exministro Jaime Belolio, que compartimos y que estamos indicando para mejorar, ¿no? Entonces hay de alguna manera una transversalidad en el entendimiento de que Televisión Nacional como medio público no solo es necesario que exista, sino que se vaya fortaleciendo en la línea de poder hacerlo o ayudarlo a cumplir con una misión pública que le es exigible en una democracia. Y eso un poco respuesta a quienes dicen que esto sería un salvataje económico. Está muy lejos de ser un salvataje económico. De hecho, yo creo que el gran debate que han dicho algunos es como quizá sigue siendo insuficiente el aporte que se le está ofreciendo a través de este endowment, este fondo patrimonial, respecto a lo que realmente necesita, en menos de un 10% respecto al financiamiento privado que tiene. Recordemos que Televisión Nacional, a diferencia de la BBC o de los medios públicos en el mundo, Televisión Nacional no recibe recursos públicos. Solo NTV, por ley, ha podido recibir recursos públicos, pero son acotados y de hecho terminan en agosto del próximo año. Entonces, ¿cómo se va a sostener después el canal infantil si se acaban los recursos públicos? Y con todos los desafíos que tienen una crisis general del financiamiento por publicidad en los medios tradicionales. Si no hacemos nada, la verdad es que vamos a ir matando de a poquito el canal y lo que aporta de diversidad al ecosistema de medios. Entonces, esto está años luz de ser un salvataje. Lo que sí es un rescate a la misión pública de Televisión Nacional y un proyecto habilitante para el desarrollo de su ecosistema de medios y de sus misiones que por ley tiene como mandato. Ministra, le agradecemos el tiempo, la disposición también a abordar varios temas de la contingencia. Bueno, cerrábamos con lo de TVN, pero también otros que sin duda son importantes de conversar. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, ministra. Muchas gracias por la entrevista. Buenas